En este tutorial vamos a aprender a hacer efectos de tela y combinarlos con efectos de viento. Lo vamos a hacer con este modelo de un estandarte romano muy sencillito que tengo aquí modelado, y veis que básicamente tengo aquí el mástil, que esto será totalmente rígido, y la tela, que es lo que vamos a utilizar para hacer el efecto de tela ondeando al viento. Bien, el modelado de esta tela, para que veáis, veis que está bastante subdividido, incluso lo podría subdividir más. Ya sabéis que seleccionando todo, si hacéis Edge, Subdivide, subdividiríamos más. ¿Esto para qué se hace? Pues porque después, cuando hagamos la tela, se va a doblar precisamente por estas aristas. Por lo tanto, cuantos más aristas tengamos, cuanto más subdividido esté, pues más realista quedará. Bien, vamos a hacerlo un poquito más sencillo, como lo tenía antes, para que no tarde tanto en producirse los resultados. Bien, los efectos de tela los vemos aquí. Los podemos configurar en la pestaña que tenéis aquí de propiedades de físicas a la derecha, y tan sencillo como activar aquí Cloth. Aquí ya podemos configurar un montón de características de esta tela. Lo primero será el tipo de tela. Veis aquí que hay un montón de características, pero tenemos muy sencillito porque tenemos una serie de presets, y entonces veis que si yo pulso, por ejemplo, a seda, se me modifican varios de los parámetros para que se ajuste al tipo de comportamiento que tiene la tela de seda, ¿no? Si ajusto a algodón, pues se me ha vuelto a configurar de una forma determinada. Podemos tocar y podemos modificar todos estos parámetros. Otro tema interesante es Internal Springs, que lo que hace es generarnos más o menos arrugas en el interior de la tela cuando la cocinemos, por así decir. Bien, aquí más abajo ya veis que hay un grupo caché, porque como todos estos efectos son efectos animados y por lo tanto van a tener una duración en el tiempo que se mide en forma de frames, como en el timeline. Si tenemos la animación del 1 al 100, vamos a ponerlo para que sea un poquito más breve, pues aquí lo mismo, hacemos del 1 al 100. Bien, luego veremos cómo la podemos, digamos, cocinar. Bien, ya vamos a hacer una primera prueba. Sencillamente, para ver cómo funcionaría, pulsaríamos aquí a Play, y veis que lo que hace es que se nos cae la tela, y esto evidentemente no es lo que queremos. Queremos que se nos quede aquí arriba totalmente fija. Bien, para esto tenemos un grupo aquí que es en Shape, tenemos el Pin Group, que es que podemos seleccionar una serie de vértices y decirle que se queden fijos. Vamos a hacerlo de esta manera. Entramos a modo edición, deseleccionamos todo, tengo aquí activada la transparencia y sencillamente pues voy a seleccionar todos estos vértices de aquí arriba, ¿vale? Y con estos voy a crear un Vertex Group. Esto lo creo aquí en Object Data Properties, y tenemos aquí Vertex Groups. Vamos a más, le voy a llamar, por ejemplo, Pin Group, o Pin simplemente, y le doy a Assign, ¿vale? Voy a deseleccionar todo ahora, y vemos que si ahora le doy a Select, me aparecen los vértices que forman parte de este grupo. Bien, ya puedo volver al modo objeto y puedo volver a la pestaña de físicas aquí y decirle que utilice eh, como, como, como pin group el que acabo de crear. Bien, y ahora vamos a ver lo que sucede. Volvemos a pulsar y vemos que ahora sí se nos queda efectivamente el, el estandarte en su sitio, pero vemos que por otra parte, digamos que la tela atraviesa el mástil y eso no nos interesa. Bien, para configurar eso correctamente, tenemos aquí otra función que se trataría de seleccionar el mástil y configurarlo como colisión. Activamos el collision y vemos aquí que hay una colisión respecto de cloth, respecto de las telas, y podemos, bueno, pues jugar con los valores si no nos interesa, pero vamos a ver cómo funciona así sin más. Vamos a volver a seleccionar y a darle. Y veis que ahora, efectivamente, ya no me atraviesa el mástil, es decir, está haciendo el mástil el contacto correctamente con la banderola.
Bien, pues ya tenemos la bandera correctamente creada, pero ahora le vamos a dar un poquito de vida, vamos a darle un poquito de animación añadiendo viento. Esto lo hacemos de forma muy sencilla con Add Force Field Wind. Y veis que nos aparece aquí un control. Bien, vamos a rotarlo, por ejemplo, así. Y lo vamos a ampliar para que nos dé un poquito más a toda la bandera. Y lo vamos a traer aquí. Y bueno, pues aquí tenemos una serie de características que podemos eh, controlar, como la fuerza, la cantidad de viento. Estoy interesado pues darle fuerza porque nos interesa que se vea enseguida. El noise es, digamos, la irregularidad del viento, también eso le hace un buen efecto. Y bueno, pues tenemos un montón de posibles configuraciones y vamos a ver qué sucede cuando damos al play ahora. Veis que ya el viento está haciendo su efecto, ya no se nos queda pegado como antes el mástil. Lo podríamos ahora ajustar un poquito. Por ejemplo, suele quedar bien si lo ponemos un poquito girado y así. Y por ejemplo, vamos a darle más fuerza y vamos a probar a ver cómo quedaría así. Bueno, pues así ya efectivamente nos hace un efecto pues bastante más interesante, ¿verdad? Bien, cuando ya lo tenemos un poquito a nuestro gusto, eh, por ejemplo, podemos hacer otro ajuste que sería aumentar el multiplicador de velocidad. Vamos a ponerle aquí 3, por ejemplo, ¿no? Si ahora volvemos a cocinar esto, vemos que la velocidad de la animación es mucho mayor, lo cual nos puede interesar, ¿no? Bien, aquí se trata de ir retocando todos los parámetros hasta que bueno, pues demos con la combinación que nos guste, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a dejarlo así. Vale, con esto va a ser suficiente. Bien, y a continuación, pues ya solo nos quedaría, bueno, pues configurar nuestra escena. Yo tengo aquí una cámara creada. Esto podemos colocar pues distinta iluminación. Aquí tengo un fondo con una imagen HDRI y luego, bueno, pues lo que podemos ya sería renderizar esta animación. Para renderizar ya sabéis que render animation o control F12. Hacemos así y vemos que, bueno, pues ya nos va renderizando la escena pues con las características que hayamos creado pues para la misma, ¿no? Nos va a ir renderizando una tras otra todos los frames, vamos a pausarlo y así iremos al final para ver cómo nos ha quedado. Bien, ya se ha terminado el renderizado, ya veis aquí que ha llegado al frame 100, pero antes de ver cómo nos ha quedado la animación, dos cosas más, dos pequeños detalles. La primera es que ya sabéis que en los objetos podemos tener el Shade Flat o el Shade Smooth. Lógicamente, vamos a verlo así mejor, si colocamos el Shade Flat, vamos a ver un poquito se nos van a marcar las aristas. En cambio, es muy interesante en este caso marcar siempre en la tela el Shade Smooth. ¿Veis cómo así va a quedar mucho más suave? Bien, y el segundo es que, como todas las físicas, al final se acaba plasmando en el objeto de una forma como si fuese un modificador. Esto es importante porque si a este objeto después le añadimos otro modificador, tenemos que tener en cuenta el orden. Por ejemplo, vamos a añadir a este un Solidify para que quede la tela como más gordita. Si le ponemos un Solidify y, por ejemplo, bueno, un poquito más grueso para que se vea bien, vamos a colocarlo en vista material, ¿vale? Y aquí vemos que nos ha creado un cierto grosor. Bien, si colocamos este Solidify antes del cloth, de esta manera, veis que nos cambia totalmente el comportamiento. Hay que tener cuidado de cuando tengamos eh, modificadores en la tela, que el orden sea el correcto para verlo. Bien, y ya de esta manera, pues sencillamente podemos ver la animación, que ya veis que bueno, pues es una animación en este caso muy sencilla, pero que nos da una idea de lo que se puede hacer con este tipo de efectos.